Con varias semanas de retraso, el Tribunal Supremo Electoral eligió a la empresa que estará encargada de la ejecución del voto electrónico en el exterior. Ya le contamos. Tenemos importante información sobre el cierre de calles y rutas alternas para los próximos días por el desarrollo de los Juegos San Salvador 2023. Productores de granos básicos de la zona oriental están considerando no cultivar sus tierras las próximas semanas por el posible impacto de la sequía. Conozca más de esta situación. Entidad de Naciones Unidas revela cifras positivas sobre la recuperación del turismo luego de la pandemia. Entérese qué dice sobre este rubro en El Salvador. A nivel mundial se intensifican las protestas en Francia luego del asesinato de un adolescente. Unos 40,000 policías fueron desplegados para contener a los manifestantes que incluso han irrumpido comisarías. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Los saluda Roxana Webb y vamos a iniciar con los hechos. Luego de varias semanas de retraso, el Tribunal Supremo Electoral eligió a la empresa que se encargará del voto electrónico en el exterior. Conozcamos más en el siguiente reporte. La española Indra Solutions fue elegida para ejecutar el sistema de voto electrónico en el exterior para las elecciones de presidente, vicepresidente y diputado de la Asamblea Legislativa. La compañía se describe como una de las principales empresas globales de tecnología y consultoría y como proveedor libre de soluciones en los mercados de transporte y defensa, además de consultoría de transformación digital y tecnologías de la información en España y Latinoamérica. La selección de esta empresa contó con los votos de 4 magistrados propietarios del Tribunal Supremo Electoral, a excepción de Julio Olivo, quien se abstuvo de votar. La contratación fue directa y asciende a $41 millones, cantidad en la que va incluida una posible segunda vuelta. De no llegar hasta esa instancia, el costo sería de $30 millones. Indra Solutions fue contratada en 2013 por el Tribunal Supremo Electoral para la transmisión de resultados de las elecciones presidenciales de 2014, servicio por el que cobró la suma de $5.4 millones. En España, la compañía ganó la adjudicación para gestionar los datos del escrutinio de todas las elecciones que se celebren hasta el 2024, por lo cual ganó 13.3 millones de euros por comicio. Y en Argentina, ganó un contrato por 28 millones de euros a cambio de diseñar, planificar, procesar y publicar los resultados de sus elecciones. Sin embargo, Indra también se ha visto envuelta en escándalos como la reunión de su presidente con el entonces candidato presidencial de Colombia, Gustavo Petro, en 2022, situación que fue negada por la empresa, pero que aún así generó controversia debido a que la compañía debía procesar los datos de las elecciones. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Conoce el nuevo jabón Venza, aroma, suavidad y protección para toda la familia. Y a las puertas del fin de semana, cuando se genera más movimiento en las calles, autoridades actualizaron información sobre el cierre de vías por el desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El periodista Aldair Tadeo nos tiene el reporte. Adelante. Así es, buenas noches Roxana, desde el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda les informo sobre lo que las autoridades del Ministerio de Transporte y de Obras Públicas dijeron sobre el cierre de calles que se estará realizando en los próximos días. Esto justo en el marco de en lo que se realizan los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Vamos a escuchar parte del cierre de las calles que se aproxima en los próximos días para que usted, amigo televidente, también tome en cuenta y en consideración vías alternas. Calle San Lorenzo, que queda ahí por el sector de la Universidad de El Salvador, también incluye el sector de la Avenida Olímpica. ¿Cuándo es esto? Esto es el sábado 1 de julio y el domingo 2 de julio. Porque hay 2 días diferentes en horarios diferentes. Recordemos que para los Juegos es necesario que los atletas primero hagan un reconocimiento del terreno y posteriormente el día siguiente se realiza ya la competencia como tal. En este caso, pues tenemos el evento de atletismo, media maratón y atletismo marcha, para lo cual se necesita garantizar que los atletas estén completamente seguros. Entonces, estas calles que ustedes miran en rojo estarían completamente cerradas. Y es que recordemos que este lugar, al igual que otros de estructura deportiva, han sido remodelados, al igual que las diferentes calles a sus alrededores.
por lo que es importante que también tome en cuenta no solamente el cierre de las calles en la zona metropolitana de San Salvador, sino algunas afuera de esta zona. Escuchemos qué dijo el ministro de Obras Públicas al respecto. El 4 de julio y el día 5 de julio, donde vamos a tener el ciclismo contrarreloj, que ahí va a ser el día martes, pues va a ser prácticamente una actividad de 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana en la carretera litoral hacia Zacatecoluca, desde el desvío de Zacatecoluca en el kilómetro 53 hasta el Turicentro Ichanmichi. Son más de 4,000 personas las que conforman el equipo que trabaja precisamente en el desarrollo de estos juegos. Entre estos, personal del Ministerio de Obras Públicas, así como el Ministerio de Transporte y, por supuesto, las diferentes instituciones de seguridad en el país. Con esta información, Roxana, regreso contigo al set principal. Buenas noches. Buenas noches para ti también. Y no te puedes perder el Flash Sale en Decameron. Disfruta de las vacaciones que te mereces en el mejor todo incluido con el 20% off. Contáctanos al 2209-3000. Vamos ahora a cambiar de información. El temor por las afectaciones que pudieran generar los cambios de clima es tal que productores de granos básicos en el país estarían pensando en dejar de sembrar, una situación que advierten generará un gran impacto. Millones de quintales de granos básicos perdidos es el posible panorama que le espera al país si los agricultores de la zona oriental deciden no cultivar sus tierras en esta temporada. Y es que los pronósticos de la Agencia Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica estiman que el fenómeno del Niño influenciará en un 90% al territorio entre los meses de agosto, septiembre y octubre, lo que preocupa a los productores por las pérdidas que esto representa para sus bolsillos, sumado a que estarían ingresando menos alimentos al mercado. De no haber siembra en Oriente, estamos hablando de 6.600.000 quintales en déficit, digamos, o falta de granos básicos para la población. Esto se suma a los 5.188.000 quintales que ya habíamos hablado, casi llegamos a los 12 millones de déficit para el siguiente año, que ya es alarmante. El clima irregular también ha provocado las primeras pérdidas para miles de productores, ya que algunos decidieron iniciar con las siembras en mayo, pero la escasez de agua hizo que perdieran las semillas plantadas, situación que los hizo invertir nuevamente en otra cosecha. La gente que no siguió nuestras recomendaciones prácticamente perdió la semilla y tuvo que volver a sembrar en la época que nosotros habíamos recomendado sembrar. Se calcula que aproximadamente unas 6.000 personas, o sea, 6.000 manzanas fueron las pérdidas. Esas pérdidas no van a influir en la proyección de la cosecha nacional porque la gente está sembrando nuevamente. El cultivo de frijol es el más impactado por los cambios del clima, teniendo en cuenta que este alimento es de los más consumidos por los salvadoreños. En un posible desabastecimiento, su importación implica más tiempo para surtir los mercados. Lógicamente van a tener que importar, el problema es que no van a saber de dónde importar porque el principal abastecedor de frijol de El Salvador es Nicaragua. El presidente Ortega ha cerrado frontera, por lo tanto ya no vamos a tener posibilidades de tener frijol de allí. Nos va a pasar lo mismo que nos pasó en el 2008, que tuvimos que ir a África a buscar frijoles para abastecer el mercado local. Para este año se espera cosechar más de 11 millones de quintales de granos básicos, una meta que esperan alcanzar si las condiciones climáticas no les afectan gravemente como en años anteriores. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que las proyecciones siempre van a la baja porque los fenómenos naturales, el año pasado, por ejemplo, la proyección era 20.900.000 quintales y al final tuvimos 19.900.000 quintales porque perdimos 1 millón de quintales con la tormenta tropical Julia. Y con respecto a los fertilizantes e insumos agrícolas, Treminio aseguró que estos redujeron su precio hasta en un 20%, lo que beneficiará sobre todo a los pequeños agricultores que son los más afectados con estos incrementos. Fernando Morales, Noticiero Hechos. El turismo en las Américas ha incrementado un 85% en lo que va del año. El Salvador es uno de esos países en los que la recuperación del sector ha arrojado números que no se veían desde 2019.
El Salvador ha incrementado un 26% más la llegada de turistas extranjeros al país, superando los niveles obtenidos antes de la pandemia por el COVID-19. Datos que fueron revelados por la Organización Mundial del Turismo. Ante esto, visitamos el Puerto de la Libertad, uno de los destinos más visitados en el país. Aquí los comerciantes de estos establecimientos dicen que es mayor la cantidad de turistas extranjeros, en especial los fines de semana. Corazón bello, ¿la ven? ¿Por qué? Porque como hay bastante seguridad, ya puede venir el turista libremente sin que le roben. Sí, gracias a Dios ha mejorado. Sí, muchos turistas extranjeros de todos los países que vienen aquí, lo hizo bastante. Sí, sé que gracias a Dios sí buscan bastante productos salvadoreños. Algunos de los turistas extranjeros que encontramos en ese lugar dicen que una de las principales razones por las que deciden viajar al país es por sus playas o montañas, ya que el territorio cuenta con diversidad de lugares turísticos de un entorno tropical. La verdad que yo soy fanático de los volcanes principalmente. La verdad que muy bien, me parece que el país está teniendo una buena inversión, me parece muy bien. El área de allá donde están los juegos, muy impresionante, la verdad. Para mí es algo nuevo porque en un muelle, la verdad es que es extraño verlo. En el momento tengo como 10 años de no venir a El Salvador y ahorita cómo están las cosas, que andan haciendo un montón de inversiones y todo, estoy bien orgulloso del país, de todo que están haciendo. De lo que más le llama la atención de El Salvador. What's the thing that's most interesting to you about El Salvador? The way of life. ¿Cómo viven? Según la OMT, el turismo en las Américas ha incrementado un 85% en lo que va del año, cifras que apuntan a una importante recuperación de este sector desde su caída en tiempos de pandemia, por lo que más de 20 países que fueron parte de la reunión regional buscan crear alianzas que les permita mejorar sus destinos turísticos. Este es un informe de Aldair Tadeo. La época lluviosa podría provocar el incremento de las enfermedades respiratorias, aseguró el infectólogo Jorge Panameño. En las últimas semanas, las enfermedades respiratorias han incrementado. Según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, hasta mediados de junio se reportan 14.750 casos de infecciones respiratorias agudas. Según Jorge Panameño, la llegada de la temporada de lluvia provoca el incremento de estas enfermedades. Particularmente de dos tipos, las infecciones respiratorias, que se conocen en salud pública como infecciones respiratorias agudas o IRAS, ¿verdad? Entre las cuales en primer lugar se encuentra la influenza, en donde vamos a tener circulación de influenza A e influenza B provenientes del hemisferio sur en esta época, y que están íntimamente relacionadas con la lluvia, su inicio. Tenemos circulación de virus y sistema respiratorio, tenemos circulación de COVID-19 también, esto es bien importante, esto está circulando. Asimismo, asegura que otras enfermedades también podrían reportar incrementos, como las arbovirosis y las infecciones diarreicas. Esto influenciado por las lluvias. Sin embargo, recalcó que el fenómeno del Niño podría modificar el comportamiento de las enfermedades. Vamos a tener un incremento por las lluvias, y eso es así, esperado, de enfermedades de las arbovirosis, o sea, las enfermedades transmitidas por mosquitos, ¿verdad? Hay un potencial peligro de que se dispare el dengue, entre otras, pero también se van a incrementar las enfermedades diarreicas. Y eso ya es esperado, es característico de la época, está asociado a las lluvias. Recordemos que estamos viviendo un invierno atípico, modificado por el fenómeno del Niño, en donde incluso hay grandes posibilidades de una sequía, ¿verdad? Y esto modifica también el comportamiento de las enfermedades. Por lo que mantener las medidas de bioseguridad, el lavado constante de manos, vigilar la higiene de los alimentos y sobre todo vacunarse contra la influenza son las principales recomendaciones que debe seguir la población, según Panameño. Además de consultar con especialistas cuando se inician síntomas gripales, especialmente en adultos mayores y niños. Carla Araniva, Noticiero Hechos.
Si tu peque tiene talento para el canto, baile, tocar un instrumento, lo que sea, inscríbete a Mini Talento de Plaza Mundo. Tienes hasta el 14 de julio. Contarles que Fundaungo presentó los resultados de su última encuesta de opinión. Conozca qué revela sobre las intenciones de voto para las próximas elecciones de 2024 y sobre el tema de la reelección presidencial. El 88.2% de la población considera que el rumbo que lleva el país es favorable. Así lo revelan los resultados de la encuesta de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo. Sin embargo, 7 de cada 10 salvadoreños consideran que la economía es uno de los problemas más graves que enfrentan. Del 68.2% al cierre del primer semestre de 2023 expresaron que los problemas de la economía son los problemas más apremiantes en este contexto. En un segundo momento se mencionaron también problemas como la inseguridad y violencia, pero en un 10.7%. Por otra parte, los encuestados también evaluaron al presidente de la República, otorgándole una nota de 8.4, mientras que el trabajo de la Asamblea Legislativa recibió 7.1. Y nuevamente, los consejos municipales reprobaron, obteniendo una calificación de 4.9. Se les consultó qué le convenía más a su municipio de residencia, que estuviera el mismo partido o que estuviera un partido diferente. El 36.9% expresó dijo que es mejor que siga gobernando el mismo partido. El 44.7%, que es donde se concentra la mayoría de respuestas, expresa que es mejor que sea otro partido el que gobierne. En temas electorales, Fundaungo detalla que 9 de cada 10 salvadoreños opinan que vale la pena ir a votar, pero solo 3 de cada 10 expresan mucho interés en la política. Y si las elecciones fueran el próximo domingo, el 83.2% dijo que sí asistiría a emitir el sufragio, mientras que el 15.1% señaló que no asistiría. El 54.2% votaría por rostro y el 39.5% por bandera. Mientras que en la intención de voto, tanto para las elecciones municipales, legislativas y presidenciales, el partido Nuevas Ideas obtuvo la mayoría. Vemos como Arena es mencionado por el 1.9%, el FMLN por el 2.5%, Gana por 1.6%, Nuevas Ideas por 53.7%, otros partidos tienen menciones menores a 1%. Los salvadoreños también se refirieron a la reelección presidencial. El 53.7% está de acuerdo con que el actual presidente pueda seguir en el poder por 5 años más, aunque el 71.4% expresan que no han leído la Constitución de la República. La cuarta parte de la población, desde su punto de vista, considera que la Constitución sí permite la reelección inmediata presidencial. El 31.9% expresa que no la permite, pero la mayoría de respuestas están concentradas en el 36.8% de la población que expresa desde su opinión que la Constitución no es clara en cuanto al tema de la reelección presidencial. De cara a las elecciones de 2024, el 26% de los salvadoreños expresa tener mucha confianza en el proceso electoral, el 25.7% alguna confianza y la mayoría, es decir, el 38.2% poca confianza. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana. Al norte de San Salvador, una empresa de licores inauguró un tour que permitirá a salvadoreños extranjeros conocer cómo se procesa la caña para generar el ron. Se lanza el primer proyecto en El Salvador que permitirá a turistas conocer de cerca el proceso de producción de ron. Este tour es realizado por Cihuatán, que se ubica en el ingenio La Cabaña El Paisnal, al norte de San Salvador, un lugar donde la caña de azúcar crece y permite que toda una industria se mantenga de pie, ya que este cultivo es el cuarto más importante en la economía del país. Hoy estamos emocionados por presentar el Tour de Ron Cihuatán, una experiencia que llevará a ustedes a un viaje fascinante a través de la historia y el arte de convertir la caña de azúcar en un espléndido ron.
para deleite de los paladares de sus consumidores. Este tour no solo es una muestra de nuestra dedicación y experiencia, sino también una oportunidad para compartir con ustedes nuestro legado y nuestro orgullo salvadoreño. Nuestra idea es poder generar un circuito turístico en la zona norte de El Salvador que puede incluir pues nuestra licorera Cihuatán, el sitio arqueológico Cihuatán, que es un sitio muy importante para El Salvador, que es muy bonito. Incluso Suchitoto es una ciudad que está bastante cerca, entonces creo que se puede generar un circuito interesante, un polo de desarrollo turístico en nuestro país. El proyecto será importante en la zona y abrirá las puertas a todo aquel que quiere conocer de primera mano sobre la industria. Aquí conocerá los procesos, historias y otros elementos que rodean la industria en El Salvador. Y lo que nos trae esta mañana a conocer el proceso licorero de la industria Cihuatán, que nos va a permitir ser testigos del avance en una nueva versión de lo que es la imagen de El Salvador en el exterior. Para el Ministerio de Cultura es un gusto acompañar este surgimiento de la innovadora iniciativa de este recorrido ligada a uno de los principales sitios culturales del país y también a los principales cultivos de nuestro país. Las personas que se interesan por conocer todo este proceso, actualmente se puede realizar el tour únicamente con reservación en las redes sociales. El tour busca dar una experiencia única en el país, mezclando el ron, la cultura y el turismo. Pero los sabores del añejamiento quedan. Con imágenes de Carlos Cle, Moisés Bonilla, Noticiero Hechos. Llegó el delicioso sabor de mayonesa natural, mayonesa chipotle y mayonesa de oliva. De todo para todos. McCormick, a tu gusto. ¿Qué esperas? Pruébala en todas tus comidas y comparte el sabor. McCormick. Es todo. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.